tal amigos? ¿Cómo estamos? Ante todo, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Ya tan solo faltan unos pocos días para que lleguemos al año 2018, después de haber tenido un 2017 de aupa en el cine en cuanto a una serie de estrenos, sobre todo en los últimos 2-3 meses. Pero hoy no voy a hablaros de una película que podamos ver en pantalla grande que acabe de llegar a los cines. Hoy voy a hablaros de una personalidad. Sin ella no tendríamos el concepto del cine que tenemos hoy día. ¿Quién es? ¿Por qué hablo de él? ¿Por qué hablo del francés Charles Pathé? Porque precisamente el 26 de diciembre que acaba de pasar se han cumplido 154 años del nacimiento del padre de la industria de la cinematografía. Y curiosamente, el 25 de diciembre, un día antes de 1957, fue cuando falleció en Mónaco. Pero el francés, famoso por crear la industria del famoso gallo, del símbolo del gallo, fue el industrial del cine más importante antes de la Primera Guerra Mundial, desde principios del siglo XX hasta el año aproximadamente 1916. Un enorme productor de cine que contrató a directores como Ferdinand Zecca y que fue uno de los nombres grandes del cine de principios de siglo y del cine naciente, junto con Georges Méliès, junto con Alice Guy y junto con otros que en un momento dado repasaremos cuando lleguen sus aniversarios. Pero vamos a situarnos, porque a Charles Pathé no se le puede dejar de lado. Fue el gran introductor en el principio del cine de grandes fastos, de grandes historias, de contarnos historias enormes, como por ejemplo, pues la historia de Jesucristo. No vamos a entrar ahora en hablar del cine de Jesucristo, pero sí en estos días de Navidad es curioso destacar cómo Charles Pathé, por ejemplo, en una de sus grandes películas, la que dirigió en 1905 sobre la historia de la muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos mostraba, cuando ya han pasado un montón de años, imaginaos los efectos especiales, toda la vida de Jesucristo con una serie de secuencias que merece la pena recordar y que lo vamos a hacer en este espacio de hoy. Pero vamos primero a situarnos, ¿vale? ¿En qué momento? En 1894 vamos a situarnos en el París de 1894. Charles Pathé aparece, era hijo de un coracero que había estado en el ejército de Napoleón III. Charles Pathé, de repente, con su bicicleta, pasea por una feria francesa, por una feria del exterior de París, y de repente encuentra una barraca en donde se están mostrando las excelencias del fonógrafo. Descubre el sonido, pero Pathé después lo que intenta es ir más allá para trasladar ese gran descubrimiento del sonido, que es el fonógrafo, a lo que es la imagen. Pero vamos a situarnos. ¿Qué se encontró Pathé y dónde estaba Pathé en 1894 y cómo era el París del año en el que prácticamente aparece el maravilloso fenómeno del cine? ¡Ay, aquel París bucólico del año 1894, precioso como lo es ahora, pero genuino, en un año en el que ya se estaban dando avances en lo que en un futuro, pocos meses después, iba a ser el cinematógrafo inventado por Lumière. Fue en 1895, el 28 de diciembre, justamente ahora también se cumple aniversario, cuando Lumière, en el Salón Indio del Gran Café, en el número 14 del Boulevard de los Capuchinos de París, nos ofreció aquellas peliculitas de la salida de los obreros de la fábrica Lumière, la riña de niños, la fuente de las Tullerías, la llegada de un tren, el regimiento, etc. Pero todo ello fue en diciembre de 1895, y yo les estoy hablando a todos ustedes, os estoy hablando de 1894, el año en el que ya París, desgraciadamente, conoció el terrorismo provocado por los anarquistas de aquella época, que ya hacía estragos en la sociedad parisina. Así que lo del terrorismo, desgraciadamente, no es nada nuevo en la capital de Francia. En aquel París, precisamente, Charles Pathé apareció y, como les comentaba anteriormente, tras conseguir prestados 700 francos,
por encontrar en una feria, la feria de Vincennes en París, lo que fue el fonógrafo de Edison, pues con este dinero y con unos pocos ahorros montó un negocio de venta de cilindros fonográficos y el kinetoscopio, otro invento que precedió a lo que después nos traería Lumière. Aquello le provocó una pequeña ruina, se asoció con algún socio, pero finalmente tuvo que disolver la sociedad y finalmente fue Charles Pathé una figura que consiguió, gracias a su tenacidad, llevar a cabo todo lo que fue la industria cinematográfica que él creó. Como les comentaba anteriormente, descubrió su pasión por el fonógrafo cuando iba en bicicleta. Y en aquellas peliculitas que en principio él produjo, porque él no fue director, él contrataba a los directores con lo que ya estaba dándonos una idea de lo que era la producción cinematográfica, es decir, la persona más importante en realidad a la hora de que una película salga para adelante, el productor o los productores, independientemente de lo artístico que aporta el director, en aquellas peliculitas también contó con un español, Segundo de Chomón, lo hizo en varias ocasiones, y especialmente en Vida, Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo. Chomón fue el responsable de la fotografía de aquella producción, impensable hasta entonces, de más de 40 minutos de duración, con un año de trabajo y el coloreado de fotogramas a mano. En 1903, Charles Pathé contó con Ferdinand Zecca como director para hacer la primera película sobre la figura de Jesucristo. Consideró que le salió tan bien que lo que hizo fue repetirla en 1905 y la alargó hasta los 40 y tantos minutos que os he comentado, concretamente hasta los 44 minutos. Fue la primera película así grandiosa, con efectos especiales, mucho cartón piedra, pero también con apariciones y desapariciones de ángeles y de personajes venidos del cielo, que se hizo de gran calidad, contando con que la calidad ya sabemos lo que significó en aquellos años. ¿Por qué lo enlazo con una película sobre Jesucristo en lugar de contaros otras que produjo Charles Pathé que fueron muy importantes también? Porque precisamente, ya que estamos en Navidad, me gustaría enseñaros algo que lo podéis ver por internet en YouTube, pero que quizá muchos de vosotros no lo habéis visto, que son secuencias que hay subidas de las películas de Charles Pathé de aquellos tiempos, y concretamente la de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una película que yo puse en una conferencia de cine que ofrecí en el año 2016 sobre la figura de Jesucristo en el cine, lo que fue la resurrección. Pero que hoy lo que os quiero mostrar, ya que estamos en Navidad, es cómo Ferdinand Zecca y cómo Pathé, el productor del famoso gallo que salía siempre en sus películas como símbolo, como un emporio y como un imperio de la cinematografía hasta el año 1916, enormemente importante en Europa, pues cómo Ferdinand Zecca y Charles Pathé hacen en 1905 algo que resultó increíble y que hoy nos resulta muy ingenuo y muy gracioso, y que nos aporta una sensación de entrañabilidad y que nos da una, digamos que nos hace sonreír en cuanto lo vemos. Y os lo quiero mostrar, pero os quiero mostrar algo muy relacionado con la Navidad. Estoy hablando concretamente de la secuencia con la que comienza la película, que es con la anunciación del arcángel a la Virgen María del próximo nacimiento del Señor, y también de lo que es la huida de Egipto y de la adoración de los pastores. No perderos estos varios minutos de película, porque de verdad que merecen la pena. Es una manera peculiar y una manera, creo que original, que tengo de felicitaros las Navidades, recordando a esta gran personalidad que fue Charles Pathé en el cine. Jamás pudo imaginar Ferdinand Zecca, bajo las órdenes de Charles Pathé, que su película sobre Jesucristo iba a estar acompañada por la música de Tchaikovsky. En muchas de las ocasiones, cuando vemos la película en los 44 minutos, parece que la música del compositor ruso está hecha
para lo que hizo, para lo que rodó Ferdinand Zecca. Pero no fue así. Eso es lo que se llama conjunción música-imagen, cada una por un lado, pero que finalmente parece que de manera milagrosa una cosa se adapta a la otra porque se hizo a la vez. Y sin embargo, como todos podemos imaginar, no tiene nada que ver la música de Tchaikovsky con nada de lo que posteriormente rodó con las cámaras rudimentarias de la época el señor Ferdinand Zecca con la producción del todopoderoso por entonces Charles Paté. Frederick March is the prefect of Rome. La producción cinematográfica de Charles Paté fue el preludio de dos fenómenos que veríamos posteriormente. El primero de ellos, el peplum, que es como se le llama al cine bíblico, en realidad hecho por italianos, pero que podíamos extenderlo a otros países. Como estamos viendo, como hemos visto, Charles Paté, aunque trató muchos temas en sus primeras películas y todas de manera ampulosa y con una, lo que podríamos llamar superproducción, se le prestó muchísima importancia a temas como los históricos relacionados con Jesucristo y con otros personajes también importantes. Y el segundo factor importante que preludió Charles Paté fue el realismo francés y el neorrealismo italiano, que saldría a la pantalla grande décadas posteriores. Pero importante, si Ferdinand Zecca fue uno de los directores más relevantes que trabajaron para Charles Paté y que precisamente fue el director de la película de Jesucristo que hoy os estoy mostrando, hay que tener en cuenta que también ambos fueron los creadores del noticiario cinematográfico. ¿Qué es esto? Pues lo que en España fue llamado posteriormente el nodo. Pues el nodo, a nivel mundial, el primer nodo que tiene lugar es en Francia y realmente lo inventa Charles Paté y Ferdinand Zecca, su director preferido. Se trataban de producciones que contaban hechos importantes que habían ocurrido, aunque tenían un problema añadido. No se llevaban a cabo ni se acudía al lugar de la noticia, tal y como se hizo posteriormente cuando el nodo adquirió, el noticiero cinematográfico adquirió más importancia. Pero tuvieron muy buena acogida por el público, convirtiéndose en un medio de comunicación muy importante para que todo el mundo conociera de primera mano los hechos que nublaban el panorama europeo y sobre todo los hechos bélicos también de años posteriores. La incursión de Paté, de Charles Paté en el cine llegó a todos los ámbitos, incluso dentro de las casas, porque se inventó un pequeño proyector casero que se llamó el Paté Baby, que se compró en las casas para regalárselo a los niños. Desde luego,
Charles Pathé tenía una gran mentalidad como productor y sacaba dinero de debajo de las piedras. No obstante, Pathé no tuvo precisamente lo que se puede llamar buena suerte. No fue una persona que se hizo después millonaria y que falleció rodeado de importantes productores y compañeros del cine, ni importantes empresarios, ni él mismo dedicado al cine. Una auténtica pena lo que ocurrió con Charles Pathé e incluso lo que sucede hoy día, porque cuando echamos la vista atrás y recordamos el cine de finales del siglo XIX o de principios del XX, quizá lo que se nos viene a la mente son nombres como los de los hermanos Lumière y algún que otro director importante de aquella época. Pero el nombre del productor más relevante que tuvo el cine durante los primeros 20 años de su existencia, Charles Pathé, no lo recordamos. Es cierto que los productores no son los mismos que los directores a la hora de que se nos quede en la mente, pero conviene hacerle justicia a Charles Pathé y cuando veáis ese nombre relacionado con el cine en cualquier sitio, en internet, en YouTube o en cualquier lugar, siempre tenerlo en cuenta, porque es muy importante lo que podemos ver para saber, para conocer el origen de la cinematografía. Bueno, pues con esto me despido. Que lo paséis bien, que os divirtáis, que tengáis un fin de año excelente y que recordéis que el cine no solamente son los últimos estrenos que vemos ahora en pantalla, también hay que recordar el cine antiguo y seguro que lo que os he ofrecido hoy a muchos os interesará, porque es harto curioso. ¡Saludos! Hasta el siguiente programa que será ya después del principio de año, del 1 de enero de 2018. ¡Pasadlo bien!